48 horas más tarde, perdieron su techo. El sol todavía no había subido del todo cuando me detuve al otro lado de la calle. Mi propia casa estaba ahí, con las ventanas abiertas, como si ya no fuera mía. Un camión blanco bloqueaba la mitad de la banqueta. Dos hombres descargaban muebles sin ningún cuidado, como si fueran basura. La puerta principal estaba abierta. Ya no tenía cerradura. Ricardo gritaba en medio de la confusión, con el teléfono pegado a la oreja, nervioso, sudando. Karina lloraba sentada en la banqueta, apretando una bolsa llena de papeles arrugados. Y en medio de todo eso, Jimena abrazaba su muñeca contra el pecho, sin entender por qué estaban sacando su cama de la casa. Nadie me vio. Nadie esperaba que yo estuviera ahí. El empleado de la inmobiliaria hablaba firme. La orden es clara. Tienen que desalojar hoy. Ricardo perdió el control. Esto no puede ser. Esa casa es nuestra. Respiré hondo. Recordé todas las veces que se rieron de mí en esa misma sala. Cada broma. Cada silencio de mi hija. Saqué el celular del bolsillo. Ahí seguía un mensaje viejo de Ricardo, enviado hacía 3 semanas, todavía abierto. Relájate, Martín. Esta casa ya no es tu problema. Guardé el teléfono, di la vuelta y empecé a caminar despacio por la banqueta sintiendo que un peso se me salía del pecho. Porque en ese momento entendí algo muy simple. Ellos se habían burlado de mí, pero para entender cómo llegué a ese día, tenemos que volver a la humillación que lo empezó todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Martín Saldaña, tengo 69 años y hace 4 meses dejé de ser padre dentro de mi propia casa. Vivo en la Ciudad de México desde que llegué del pueblo hace más de 40 años. No fue de golpe, fue poco a poco, como cuando una pared se va cuarteando y uno no se da cuenta hasta que ya está a punto de caerse. Todo empezó una tarde de agosto. Llegué del mercado con las bolsas en las manos, cansado, con la espalda adolorida. Más de 40 años trabajé en construcción, más de 40 años cargando bultos, subiendo andamios, respirando polvo. Mi cuerpo todavía lo recuerda, aunque ya no lo haga. Entré por la puerta de la cocina. Karina estaba sentada en la mesa con Ricardo. Los dos tenían papeles enfrente. No me voltearon a ver. «Buenas tardes», dije, dejando las bolsas sobre la barra. Karina levantó la vista apenas un segundo. «Papá, puedes guardar eso tú solo. Estamos ocupados». No era la primera vez, pero esa vez algo me picó en el pecho. Llevaba 2 bolsas pesadas, y mi hija no podía dejar los papeles ni 2 minutos para ayudarme. Ricardo ni siquiera me miró. «Martín, ¿trajiste tortillas?», preguntó sin levantar la cabeza. «Sí». «¿De cuáles?». «De maíz». Hizo un gesto con la boca como de fastidio. «Te pedí de harina». No me había pedido nada. Yo compré lo que siempre comprábamos, pero no dije nada. Solo empecé a guardar las cosas en el refrigerador, sintiendo cómo el silencio se hacía más pesado. Jimena entró corriendo desde la sala. Traía su mochila del colegio y una sonrisa enorme. «Abuelo, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas?». Me agaché para verla a los ojos. Jimena siempre fue mi razón para aguantar. «Claro, mi cielo, dame un momento y...». «No», interrumpió Karina tajante. «Ximena, tu abuelo no sabe de esas cosas. Mejor espérate a que tu papá termine». Jimena bajó la mirada. Yo me quedé ahí, agachado, con las rodillas tronándome, sintiendo que algo se me rompía por dentro. No dije nada. Me levanté despacio y terminé de guardar las compras. Esa noche, durante la cena, Ricardo empezó con sus bromas. Siempre lo hacía, siempre enfrente de todos, como si fuera parte natural de la conversación. «Oye, Martín, ¿ya te llegó tu pensión este mes?». Lo dijo masticando, con esa sonrisa que nunca me gustó. «Sí», respondí cortando un pedazo de pollo. «¿Cuánto te dan?». «Como 5,000 pesos». «6,200», dije sin mirarlo.
Se rió. Esa risa corta, burlona. 6.200 pesos al mes. Por más de 40 años de trabajo. Qué triste, ¿no? Karina no dijo nada. Solo siguió comiendo. Jimena me miraba con esos ojos grandes, llenos de preguntas que no sabía hacer. Bueno, continuó Ricardo recargándose en la silla, al menos aquí no pagas renta. Imagínate si tuvieras que vivir solo con eso. Tragué el bocado, me ardía la garganta. Esta es mi casa, dije despacio. Ricardo levantó las cejas como sorprendido. Claro, Martín, tu casa. Pero ya sabes cómo están las cosas. Karina y yo la mantenemos. Pagamos los servicios, la comida, todo. Tú solo vives aquí. Dejé el tenedor sobre el plato. El ruido del metal contra la cerradura resonó en el silencio. Karina seguía sin decir nada. No me defendió, no lo calló. Simplemente apartó la mirada. Esa fue la primera vez que sentí que ya no era bienvenido en mi propia casa. Pero no fue la última. 3 días después, Ricardo llegó con un amigo suyo, un tipo joven, trajeado, con portafolio. Se sentaron en la sala como si yo no existiera. Yo estaba en el sillón viendo las noticias. Ni siquiera me saludaron. Este es el lugar, dijo Ricardo señalando alrededor. 120 metros cuadrados, 3 recámaras, bien ubicada. Vale fácil 2 millones de pesos, ¿no crees? El amigo asentía, tomando notas. Por lo menos, en esta zona, 2.200.000, tal vez más. Mi corazón empezó a latir más rápido. Apagué la televisión. ¿De qué hablan?, pregunté. Ricardo me volteó a ver como si acabara de recordar que yo estaba ahí. Nada, Martín. Pláticas de negocios, no te preocupes. Esta casa es mía, dije, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. No está en venta. Ricardo sonrió, esa sonrisa que yo ya conocía. Relájate. Nadie dijo que estuviera en venta. Solo estábamos viendo opciones. Por si algún día, ya sabes. No terminó la frase. No hacía falta. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la orilla de mi cama, mirando las paredes que yo mismo había pintado 30 años atrás. La casa que compré con el sudor de más de 40 años de trabajo. La casa donde nació Karina. La casa donde murió mi esposa. Y ahora ellos hablaban de venderla como si yo ya no estuviera. Al día siguiente, Karina entró a mi cuarto sin tocar. «Papá, necesitamos hablar». Me senté en la cama. Ella se quedó parada con los brazos cruzados. «Ricardo y yo hemos estado pensando», empezó, sin mirarme a los ojos. «Esta casa es muy grande para ti, y tú ya no puedes mantenerla. Nosotros pagamos todo. Los impuestos, el agua, la luz, todo. Yo pago mi parte», dije, aunque sabía que 6.200 pesos no cubrían ni la mitad. «No es suficiente, papá, y tú lo sabes». Me quedé callado, porque tenía razón. Mi pensión no alcanzaba, pero esta era mi casa. Era lo único que me quedaba. «¿Qué quieres que haga?», pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. Karina suspiró. «Queremos que firmes unos papeles, para que la casa quede a mi nombre. Así podemos venderla más adelante si hace falta. Pero tú te quedas viviendo aquí. Nada cambia. Nada cambia». Esa frase se me quedó grabada. «No voy a firmar nada», dije mirándola directo. Por primera vez Karina me sostuvo la mirada, y lo que vi ahí me dolió más que todas las palabras de Ricardo juntas. No era enojo, era desprecio, el desprecio de alguien que ya se había convencido de que yo estorbaba. «Está bien, papá, tú decides, pero piensa en Jimena, piensa en nosotros, no seas egoísta». Salió del cuarto y cerró la puerta con fuerza. Me quedé ahí solo, sintiendo cómo todo se me desmoronaba. Esa noche Ricardo dijo algo que me hizo entender que ya estaban planeando mi final dentro de mi propia casa. La humillación nunca llega sola. Llega en pedazos pequeños, disfrazada de bromas, de consejos, de «es por tu bien». Y cuando te das cuenta, ya estás viviendo en tu propia casa como si fueras un invitado que se quedó demasiado tiempo.
Una semana después de esa conversación con Karina, las cosas empeoraron. Ricardo empezó a controlar todo. Cada peso que se gastaba en la casa pasaba por él, cada compra, cada decisión. Un martes por la mañana abrí el refrigerador para sacar un yogurt. Solo quedaba uno. Lo tomé. Ricardo entró a la cocina 5 minutos después. ¿Te comiste el yogurt? Sí, respondí, sin entender por qué importaba. Ese era mío, Martín. Karina los compra para mí. Me quedé parado con la cuchara en la mano, sintiendo cómo me ardía la cara. No sabía. Pensé que eran para todos. Pues no, dijo abriendo la alacena. Las cosas que están aquí arriba son para ti, lo demás es nuestro. Señaló el estante más alto. Ahí había una caja de galletas saladas, un frasco de café instantáneo barato y 2 latas de atún. ¿En serio?, pregunté, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. En serio. No es personal, Martín. Es solo que necesitamos organizarnos mejor. Tú no pagas la despensa completa, así que es justo que tengas tu espacio y nosotros el nuestro. Salió de la cocina silbando. Como si nada, como si no acabara de humillarme en la casa que yo construí con mis propias manos. Karina no dijo nada cuando se lo conté. Solo movió la cabeza y murmuró algo sobre evitar problemas. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando llegaron las visitas. Era domingo. La hermana de Ricardo vino a comer con su esposo. Yo estaba en la sala, leyendo el periódico, cuando los escuché llegar. ¡Qué bonita casa!, dijo la cuñada mirando alrededor. No sabía que vivían tan bien. Ricardo se rió. Sí, bueno, la casa es grande, tiene sus años, pero la hemos ido arreglando poco a poco. La hemos ido arreglando, como si fuera suya, como si yo no existiera. ¿Y es de ustedes?, preguntó el cuñado. Hubo un silencio incómodo. Ricardo me miró de reojo. Es complicado. Digamos que está en proceso. La hermana de Ricardo bajó la voz, pero no tanto como para que yo no la escuchara. ¿Y el señor?, preguntó, señalándome con la barbilla. ¿Es tu suegro? Sí, respondió Karina. Es mi papá. Ah, ¿y vive con ustedes? Ricardo soltó una risa corta. Más bien nosotros vivimos con él. Por ahora. Todos se rieron, menos yo. Me quedé ahí, sentado en mi sillón, apretando el periódico entre las manos, sintiendo cómo me quemaba el pecho de rabia y vergüenza. Durante la comida, las cosas empeoraron. Ricardo contaba anécdotas, hacía chistes, todos reían. Y en cada chiste, de alguna manera, yo era el remate. El otro día Martín se quejó porque no había café, dijo Ricardo, sirviéndose más vino. Le dije, pues ve y cómpralo con tu pensión. ¿Saben cuánto le dan? 6.200 pesos al mes. Por más de 40 años de trabajo. Todos hicieron caras de lástima. ¡Qué mal!, dijo la cuñada. Con eso no alcanza ni para la despensa. Exacto, continuó Ricardo. Por eso nosotros mantenemos todo aquí. Los impuestos, los servicios, la comida, todo sale de nuestro bolsillo. Martín solo está aquí. Solo estoy aquí, en mi propia casa, en la casa que compré en 1987 con un préstamo que tardé 20 años en pagar, en la casa donde mi esposa murió hace 5 años, en esa misma recámara del fondo. Pero yo solo estaba ahí. Karina no dijo nada, ni una sola palabra en mi defensa. Solo seguía comiendo, con la mirada baja, como si no escuchara nada. Jimena me miró desde su silla. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Quiso decir algo, pero Karina le puso una mano en el hombro y negó con la cabeza. Me levanté de la mesa sin terminar de comer. ¿A dónde vas, Martín?, preguntó Ricardo con esa sonrisa. Al baño, respondí sin voltear. Me encerré en el baño y me senté en la tapa del excusado. Me temblaban las manos, sentía cómo me ardían los ojos, pero no iba a llorar, no iba a darles ese gusto. Respiré hondo.
Una vez, 2 veces, 3. Cuando salí, ya se habían ido. La casa estaba en silencio. Ricardo y Karina estaban en su cuarto. Jimena jugaba sola en la sala. Me senté junto a ella. No dije nada, solo la vi jugar con su muñeca. «Abuelo», susurró sin mirarme. «¿Por qué papá dice esas cosas?» No supe qué responder. «No sé, mi cielo. Yo creo que eres muy valiente. Mi maestra dice que trabajar más de 40 años es ser muy fuerte». Se me quebró algo por dentro. La abracé y le di un beso en la frente. «Gracias, Jimena». Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé sentado en la orilla de mi cama, mirando las sombras en el techo, y entonces escuché voces. Venían del cuarto de Karina y Ricardo. Hablaban bajo, pero las paredes eran delgadas. «Ya casi está listo», decía Ricardo. «El abogado dice que con su firma podemos hacer el traspaso en menos de un mes». «¿Y si no quiere firmar?», preguntó Karina. «Va a firmar. No tiene opción. ¿A dónde va a ir? ¿Con quién? No tiene nada. Ni dinero, ni amigos. Solo nos tiene a nosotros». Hubo un silencio. Después, la voz de Karina. «¿Y después qué? Después vendemos. Yo ya tengo 3 compradores interesados. Uno ofreció 2.100.000 pesos, en efectivo. ¿Y mi papá?». Ricardo se rió. Una risa baja, oscura. «Tu papá va a tener que buscar otro lugar, o podemos meterlo en un asilo. Con su pensión alcanza para uno sencillo». Sentí cómo se me helaba la sangre. No podía respirar, no podía moverme. Solo estaba ahí, sentado en la oscuridad, escuchando cómo mi hija y mi yerno planeaban robarme mi casa y tirarme a la calle. Al día siguiente, actué como si nada. Preparé mi café en el estante de arriba. Comí mis galletas saladas. No dije nada. Pero cuando Karina salió a dejar a Jimena en la escuela, Ricardo se acercó a mí. «Martín, necesito que me hagas un favor». «¿Qué favor?», pregunté sin mirarlo. «Necesito que firmes unos papeles. Es para un trámite del predial. Nada importante». Me volteé a verlo. Tenía los papeles en la mano. Sonreía. «No voy a firmar nada», dije. La sonrisa no se le borró. «No te preocupes, Martín. Esto ya está casi resuelto». Yo aún no sabía a qué se refería. Ricardo estaba demasiado confiado. Se le notaba en la cara, en la forma de caminar, en esa sonrisa que ya no se molestaba en esconder. Los siguientes días fueron extraños, demasiado tranquilos. Ricardo ya no hacía bromas. Karina ya no me evitaba. Incluso me saludaban con más amabilidad, como si de repente hubieran recordado que yo existía. Pero yo sabía lo que había escuchado esa noche, y sabía que algo estaba por pasar. Un jueves por la tarde, Ricardo llegó temprano del trabajo. Traía una carpeta café en la mano y esa sonrisa que ya me daba náuseas. «Martín, ¿tienes un momento?». «¿Para qué?», pregunté, sin levantarme del sillón. «Es rápido. Solo necesito que firmes algo. Un trámite del predial. Ya sabes, cosas de la casa». Ahí estaba otra vez. Los papeles. La trampa disfrazada de favor. «Ya te dije que no voy a firmar nada», respondí, mirándolo directo a los ojos. Ricardo suspiró. Se sentó en el sillón de enfrente. Dejó la carpeta sobre la mesa de centro. «Mira, Martín, sé que has estado incómodo últimamente, y lo entiendo, de verdad. Por eso quiero que esto quede claro desde ahorita». Abrió la carpeta. Sacó varios documentos. Todos tenían el logo de un notario público en la esquina superior. «Este documento», continuó señalando solo la primera hoja, «es para protegerte. Es simple, es rápido. Solo necesito tu firma aquí». «¿Y yo qué?», pregunté. «¿Dónde quedo yo?». «Tú te quedas viviendo aquí. Toda la vida si quieres. Eso no cambia. Solo es un papel, Martín. Un trámite, nada más. Solo un papel. Las mismas palabras que usan los ladrones cuando te quieren robar sin pistola». «No», dije cruzándome de brazos. «Esta casa es mía, y va a seguir siendo mía hasta que yo muera». Ricardo dejó de sonreír.
Se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. «¿Hasta que mueras?», repitió, bajando la voz. «¿Y después qué? ¿Sabes cuánto cuesta un funeral, Martín? ¿Sabes cuánto cuestan los trámites, los papeles, el entierro? Más de 100.000 pesos. ¿Tienes esa cantidad guardada?». No dije nada, porque no la tenía. «Exacto», continuó. «No tienes nada. Si te pasa algo mañana, Karina va a tener que sacar ese dinero de su bolsillo. Y encima va a tener que pelear con Hacienda, con el predial, con todo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Dejarle ese problema a tu hija?». Sentí cómo se me apretaba el pecho. Me estaba manipulando, lo sabía, pero sus palabras se me clavaban de todas formas. «Piénsalo», dijo empujando los papeles hacia mí. «Solo firma aquí». Y ya. Todo sigue igual. Miré los papeles. Eran muchas hojas, letras pequeñas, palabras que no entendía: cesión de derechos, traspaso de dominio, fideicomiso testamentario. «Dame tiempo», dije finalmente. «Déjame leer esto con calma». Ricardo sonrió otra vez, pero esta vez la sonrisa era distinta. Era la sonrisa de alguien que ya ganó. «Claro, Martín, tómate tu tiempo, pero no te tardes mucho. El notario solo puede atendernos esta semana». Se levantó y salió de la sala. Yo me quedé ahí, con los papeles en las manos, sintiendo cómo me temblaban los dedos. Esa noche no dormí. Leí cada palabra de esos documentos, una y otra vez. Y entre más leía, más me daba cuenta de lo que querían hacerme. No era un trámite del predial, era una cesión total de la propiedad. Si firmaba esos papeles, la casa pasaba directamente a nombre de Karina, sin condiciones, sin protección para mí. Yo quedaría viviendo ahí por buena voluntad de ellos, y cuando quisieran podían echarme. Al día siguiente, Ricardo me presionó otra vez. «¿Ya leíste los papeles?». «Sí». «¿Y?». «No voy a firmar». Se le endureció la cara. Por primera vez vi rabia en sus ojos. «¿Por qué eres tan necio, Martín? ¿Por qué te aferras tanto a esta casa? Ya no puedes mantenerla. Ya no puedes hacer nada solo. Acepta la realidad. La realidad es que esta casa es mía», respondí levantándome. «Y no voy a regalársela a nadie». Ricardo se acercó a mí, demasiado cerca. «Escúchame bien, viejo. Esta casa no vale nada con tu nombre, pero con el nombre de Karina vale 2 millones de pesos. 2 millones. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que podemos venderla, comprar algo mejor, invertir. Pero tú, con tu terquedad, nos estás fregando a todos. Entonces fréguense», dije, mirándolo sin parpadear. «Pero no con mi casa». Se quedó callado. Respiraba fuerte, como toro antes de embestir, pero no dijo nada más. Solo tomó los papeles y salió dando un portazo. Karina entró 2 minutos después. «¿Qué hiciste, papá?», me preguntó con los ojos rojos. «No firmé». «¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto?». «Yo no les estoy haciendo nada, Karina. Esta es mi casa y ustedes están tratando de robármela». «No te la estamos robando, solo queremos asegurar nuestro futuro, el futuro de Jimena». «¿Y mi futuro? ¿Ese no importa?». Se quedó callada. Miró hacia el piso y después, con una voz fría que no le conocía, dijo: «Tú ya no tienes futuro, papá. Solo tienes pasado». Salió del cuarto y yo me quedé ahí, sintiendo cómo esas palabras me atravesaban como cuchillos. Pero ellos cometieron un error que les costaría todo, porque esa misma tarde tomé una decisión. Salí de la casa con mi credencial del INE, mi escritura original y los recibos de predial y agua. Caminé 6 cuadras hasta llegar a la notaría pública número 14, la misma que aparecía en los papeles de Ricardo. Toqué el timbre. Una secretaria me atendió. «Buenas tardes. ¿Tiene cita?». «No, pero necesito hablar con el notario. Es urgente». Me hizo pasar. Esperé 20 minutos en una sala con sillas de piel y un olor a madera vieja. Cuando el notario salió, era un hombre mayor, de cabello blanco.
lentes gruesos. Me extendió la mano. Buenas tardes. Soy el licenciado Medina. ¿En qué puedo ayudarlo? Le expliqué todo. Le mostré mi escritura. Le conté lo que Ricardo quería que firmara. El notario leyó los documentos con atención. Después me miró con una expresión que no pude descifrar. Señor Saldaña, si usted firma esto, pierde la casa. Completamente, sin protección legal alguna. Lo sé. ¿Y usted quiere firmar? No. Quiero saber si puedo hacer otra cosa. El notario se recargó en su escritorio. Juntó las manos. Hay opciones, pero necesito hacerle una pregunta antes. ¿Usted confía en su hija? Me quedé callado, porque la respuesta me dolía. No, dije finalmente. Ya no. El notario asintió. Entonces necesitamos actuar rápido. Cuando el notario levantó la vista y dijo una frase inesperada, entendí que Ricardo no sabía con quién estaba jugando. El notario se quitó los lentes y me miró con una seriedad que me hizo entender que lo que vendría no sería fácil. Señor Saldaña, su casa vale mucho más de lo que usted cree y mucho más de lo que su yerno le está diciendo. ¿Cuánto? Pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. El notario abrió una carpeta. Sacó unos mapas, unos papeles con números. Esta zona se ha revalorizado en los últimos 5 años. Su propiedad, con 120 metros de terreno, construcción sólida, bien ubicada, está valuada en 2.800.000 pesos, tal vez 3 millones en el mercado actual. Se me secó la boca. Ricardo me dijo que valía 2.100.000. Ricardo le mintió. Y no solo eso. Si usted firma los papeles que le mostró, él puede vender la casa sin su consentimiento, y usted no recibiría ni un peso. Me quedé callado. Las manos me temblaban. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté con la voz quebrada. El notario se inclinó hacia adelante. Puede vender, usted, antes que ellos hagan cualquier movimiento. Vender la casa, recibir el dinero y decidir qué hacer con su vida. Pero tiene que actuar rápido. Y si ellos se enteran, no tienen por qué enterarse, hasta que sea demasiado tarde. Salí de esa notaría con algo que no había sentido en meses: control. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía las cartas en la mano. Y ellos no lo sabían. Esa noche llegué a casa actuando como siempre, callado, cansado, invisible. Ricardo ni siquiera me volteó a ver. Karina estaba en su cuarto. Jimena hacía tarea en la mesa del comedor. Me senté junto a ella. ¿Cómo te fue hoy, mi cielo? Bien, abuelo. Saqué 10 en matemáticas. Le di un beso en la frente. Eres muy inteligente. Jimena me miró con esos ojos grandes, llenos de inocencia. Abuelo, ¿tú estás triste? ¿Por qué lo dices? Porque ya no hablas mucho. Y a veces te veo y parece que quieres llorar. Se me hizo un nudo en la garganta. No supe qué responder. Solo estoy cansado, Jimena, pero estoy bien, te lo prometo. Ella sonrió y volvió a su tarea. Yo me quedé ahí, viéndola escribir, grabándome ese momento en la memoria, porque sabía que todo estaba a punto de cambiar. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Actuar como si nada, comer en silencio, aguantar las burlas de Ricardo, ver cómo Karina me ignoraba. Todo eso, mientras yo planeaba algo que ellos nunca vieron venir. El lunes fui a ver a un abogado, no el de Ricardo, uno distinto. Un hombre joven, recomendado por el notario. Se llamaba licenciado Durán. Le conté todo, cada detalle, cada humillación, los papeles que querían que firmara, la conversación que escuché en la noche. El licenciado Durán tomaba nota sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró con una expresión seria. Señor Saldaña, lo que están intentando hacer es despojo. Es un delito. Podríamos denunciarlos. No quiero denunciarlos, dije. Solo quiero protegerme y recuperar mi dignidad. ¿Qué quiere hacer entonces?
Quiero vender la casa, recibir el dinero y comprar algo más pequeño, algo que sea solo mío, algo que nadie pueda quitarme. El licenciado asintió. Puedo ayudarlo, pero necesito que entienda algo. Una vez que vendamos la casa, su relación con su hija probablemente se termine. Ya se terminó, respondí. Solo que ella todavía no lo sabe. Esa misma semana, el licenciado Durán puso la casa en venta. No en Internet, no en anuncios públicos, solo con contactos privados, compradores serios que buscaban propiedades en la zona. En una semana teníamos 5 ofertas. La mejor fue de 2.900.000 pesos, en efectivo, sin crédito, sin trámites largos. Era una pareja joven, doctores, con 2 hijos pequeños. Querían mudarse antes de que empezara el ciclo escolar. Acepté la oferta. Firmamos un contrato de compraventa y programamos la escrituración para 4 semanas después. Durante esas 4 semanas yo seguí viviendo en la casa como siempre, invisible, callado, obediente. Ricardo seguía presionándome para que firmara sus papeles, pero ya no con la misma intensidad. Ahora sonaba más relajado, más confiado. «No te preocupes, Martín», me dijo un viernes en la noche. «Ya encontré la forma de hacerlo sin tu firma. Mi abogado dice que hay una figura legal que se llama posesión de buena fe. Como Karina ha vivido aquí más de 10 años, puede reclamar derechos sobre la propiedad». Se rió. Esa risa que me hacía hervir la sangre. «Así que relájate. Esta casa ya no es tu problema. Esta casa ya no es tu problema». Tenía razón, pero no de la forma que él creía. Mientras Ricardo planeaba robarme, yo ya había vendido. Mientras Karina me ignoraba, yo ya había cobrado el cheque de 2.900.000 pesos. Mientras ellos se burlaban de mí, yo ya había comprado una casa nueva. Más pequeña, más sencilla, pero mía, completamente mía, y lo mejor de todo, la puse a nombre de Ximena, con un fideicomiso y usufructo vitalicio registrado ante notario que me garantizaba vivir ahí hasta mi muerte. Nadie podía tocarla, nadie podía venderla, nadie podía quitársela a mi nieta. Karina y Ricardo no recibirían ni un peso, ni de la venta, ni de mí, ni de nada. El licenciado Durán me explicó todo con paciencia. Cuando ellos reciban la notificación de desalojo, van a tener 15 días hábiles para desocupar. La ley es clara. Los nuevos dueños tienen todo el derecho de tomar posesión inmediata. Y si se niegan, entonces viene la policía y un juez, y los sacan por la fuerza. Sentí algo extraño en el pecho. No era felicidad, no era venganza. Era algo más profundo. Era justicia. La noche antes de la escrituración final, me senté en la sala, solo, con las luces apagadas, mirando cada rincón de esa casa que había sido mi vida entera. Recordé cuando la compré, recordé cuando nació Karina, recordé cuando mi esposa murió en esa recámara del fondo. Y también recordé cada humillación, cada burla, cada silencio de mi hija. No estaba triste, estaba en paz. Al día siguiente firmé la escritura. Los nuevos dueños pagaron. El dinero quedó depositado en mi cuenta y la notificación de desalojo fue enviada a la casa. La orden de ejecución se programó para 48 horas después de la notificación final. Cuando salí de la notaría, el sol estaba cayendo. Caminé despacio por la banqueta, sintiendo el peso del sobre con los documentos bajo el brazo. Al día siguiente firmé algo que cambiaría sus vidas, y ellos seguían riéndose de mí. El dinero llegó a mi cuenta un martes por la mañana, 2.900.000 pesos, en una sola transferencia, más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Me senté en la banca del banco, mirando el comprobante que me acababan de dar. Las manos me temblaban, no de miedo, de algo que no había sentido en años, libertad. Más de 40 años trabajé para comprar esa casa, 20 años pagando el préstamo. Y ahora, en un solo día, todo ese esfuerzo se había convertido en números en una cuenta bancaria.
Pero no era tristeza lo que sentía, era alivio. El gerente del banco me llamó a su oficina. Un hombre joven, de traje, con una sonrisa amable. Señor Saldaña, es una cantidad considerable. ¿Tiene planes para ese dinero? Sí, respondí. Voy a comprar una casa. ¿Y lo demás? Lo demás es para vivir tranquilo, para ya no depender de nadie. El gerente asintió. Me recomendó abrir una cuenta de inversión, algo que me diera rendimientos mensuales. Acepté. No entendía mucho de esas cosas, pero el licenciado Durán ya me había explicado que con ese dinero bien administrado podía vivir con más comodidad que con mi pensión. Salí del banco sintiendo que caminaba diferente, más derecho, más ligero. Esa misma tarde fui a ver la casa que había comprado. Era pequeña, 50 metros cuadrados, 2 recámaras, una cocina integral, un patio trasero con un árbol de limones. Estaba en una colonia más sencilla, lejos del bullicio del centro, pero tranquila, segura. La dueña anterior, una señora mayor que se mudaba con su hijo a Guadalajara, me recibió con café y galletas. Es una casa humilde, me dijo, pero tiene buenos cimientos y buenos vecinos. Es perfecta, respondí, y lo era. No necesitaba más, no quería más, solo quería un lugar donde nadie pudiera humillarme, donde nadie me dijera que estaba de más. Pagué 800,000 pesos por esa casa, en efectivo, sin crédito, sin deudas. El licenciado Durán se encargó de todo el papeleo, y cuando llegó el momento de firmar la escritura me detuvo. Señor Saldaña, ¿está seguro de lo que va a hacer? Completamente. Una vez que pongamos la casa a nombre de su nieta, usted no podrá venderla, ni modificarla, solo tendrá el derecho de vivir ahí hasta su muerte. Eso es exactamente lo que quiero. El notario preparó el fideicomiso. La casa quedaría a nombre de Jimena García Saldaña, menor de edad, con un usufructo vitalicio registrado ante notario a favor de Martín Saldaña. Eso significaba que yo podía vivir ahí el resto de mi vida, pero no podía venderla. Y cuando yo muriera, la casa sería completamente de Jimena. Nadie más, ni Karina, ni Ricardo, nadie. ¿Y si Karina quiere reclamar algo?, pregunté. El notario negó con la cabeza. No puede. Legalmente, usted vendió su propiedad anterior y compró esta. Es una operación completamente legal, y al ponerla a nombre de su nieta menor de edad, con usted como usufructuario, está protegida de cualquier reclamación. Firmé los papeles sintiendo algo que no había sentido en meses. Orgullo. No estaba dejándole nada a Karina, porque ella ya había elegido su camino, pero le estaba dejando todo a Jimena, a la única persona en esa familia que todavía me veía como ser humano. Esa noche volví a la casa grande, la que ya no era mía, la que en 48 horas tendría nuevos dueños. Ricardo estaba en la sala viendo televisión, tenía una cerveza en la mano. Me vio entrar y ni siquiera me saludó. ¿Dónde andabas, Martín?, preguntó sin voltear. En la calle, respondí. Ah, bueno. Karina dejó tu cena en el refrigerador. Arriba, en tu estante, en tu estante. Sonreí, porque ya no me dolía. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y empecé a empacar mis cosas. No tenía mucho: ropa, algunos libros, las fotos de mi esposa, una caja con herramientas viejas. Todo cabía en 3 maletas. Mientras empacaba, escuché voces en la sala. Ricardo hablaba por teléfono, fuerte, emocionado. Te digo que ya está listo, compadre. La casa va a quedar a nombre de Karina antes de que termine el mes. Y en cuanto eso pase, la vendemos. Ya tengo todo arreglado con un comprador. 2.100.000 en efectivo. Hizo una pausa. Después se rió. ¿El viejo? No te preocupes por él. Vamos a buscarle un asilo, de esos del gobierno. Con su pensión alcanza para uno sencillo. Va a estar mejor ahí de todas formas. Aquí solo estorba. Cerré los ojos. Respiré hondo. Terminé de empacar. Al día siguiente, muy temprano,
Saqué mis maletas de la casa, una por una. Las puse en la cajuela de un taxi que contraté. Nadie me vio, nadie me escuchó. Antes de irme, entré al cuarto de Jimena. Estaba dormida. Me senté en la orilla de su cama. Le acomodé el cabello. Le di un beso en la frente. «Te quiero mucho, mi cielo», susurré, «y voy a cuidarte siempre, aunque no estés conmigo». Salí de esa casa sin voltear atrás. El taxi me llevó a mi casa nueva, la pequeña, la humilde, la que era completamente mía. Entré, cerré la puerta, y por primera vez en meses respiré tranquilo. Me senté en el sillón de la sala, vacío todavía, sin muebles, sin nada, pero era mío. Saqué mi celular. Tenía 2 mensajes. El primero era del licenciado Durán. Notificación enviada. Llegarán mañana a las 8 a.m. El segundo era de Ricardo. «Martín, ¿dónde estás? Karina dice que tus cosas no están. ¿Te fuiste? Llámame». No respondí. Solo apagué el teléfono. Me quedé ahí, sentado en el silencio de mi nueva casa, sintiendo cómo la paz me llenaba el pecho. Karina y Ricardo no recibirían nada, ni un peso de la venta, ni una explicación de mi parte, nada. Lo único que recibirían sería una notificación legal diciéndoles que tenían 15 días hábiles para salir de una casa que ya no era de nadie de la familia. Y después de impuestos y gastos notariales, todavía me quedaban poco más de 2.100.000 pesos en el banco, generando intereses mensuales, más mi pensión de 6.200 pesos. Por primera vez en años no tenía que preocuparme por nada. Cerré los ojos y sonreí, pero aún faltaba algo, y ellos no tenían idea del golpe que estaba a punto de llegar. La notificación llegó un miércoles a las 8 de la mañana. Yo no estaba ahí para verlo. Pero el licenciado Durán me contó cada detalle después. Un notificador judicial tocó la puerta. Ricardo abrió en pijama, con el pelo revuelto, todavía con sueño. El hombre le extendió un sobre amarillo. «Notificación de desalojo. Firme de recibido, por favor». Ricardo lo miró sin entender. Tomó el sobre, lo abrió ahí mismo, en la puerta. Leyó la primera línea, después la segunda. Su cara cambió. Primero confusión, después pánico. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz quebrada. «Tiene que haber un error». «No hay error, señor. La propiedad fue vendida legalmente. Los nuevos dueños toman posesión en 15 días hábiles. Tienen ese plazo para desalojar. Pero esta casa no está en venta. Es de mi suegro». El notificador sacó una copia de la escritura. Era de su suegro. Ahora es de los señores Ramírez Ochoa. Está todo en orden. Firme aquí, por favor. Ricardo firmó con la mano temblorosa. El notificador se fue, y él se quedó parado en la puerta con el sobre en las manos sin poder creerlo. Karina salió de la recámara. «¿Qué pasa? ¿Quién era?». Ricardo no respondió. Solo le pasó el papel. Karina leyó, y después gritó. Un grito que se escuchó hasta la calle. «No puede ser, no puede ser, mi papá no haría esto». «Tu papá ya lo hizo», dijo Ricardo dejándose caer en el sillón. Nos jodió completamente. Llamaron a mi celular, 1 vez, 2 veces, 10 veces. Yo no contesté. Solo veía la pantalla iluminarse con el nombre de Karina una y otra vez. Después llegaron los mensajes. «Papá, ¿qué hiciste? Papá, llámame, por favor. Papá, esto es un error. Tiene que ser un error. ¿Dónde estás? Papá, no puedes hacernos esto. Tenemos una niña». Leí cada mensaje, uno por uno, sin responder ninguno. Me senté en mi nueva sala, en el sillón que acababa de comprar. Un sillón sencillo, color café, cómodo. Tomé un café. Miré por la ventana. El árbol de limones se movía con el viento, y me sentí bien, realmente bien. Mientras tanto, en la casa grande, en la que ya no era mía, el caos explotaba. Ricardo llamó al notario que él había contratado. El hombre revisó todo, y después le dio la noticia que no quería escuchar.
Todo está en orden, la venta es legal, su suegro tenía todo el derecho de vender, y usted no tiene ningún recurso legal. ¿Cómo que no? Vivimos aquí, tenemos derechos. No si no son dueños, y no lo son. Su suegro era el único titular de la propiedad. Él vendió. Ustedes tienen que salir. Ricardo colgó el teléfono. Se quedó mirando la pared. Karina lloraba en el sillón con la cara entre las manos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó entre sollozos. ¿Dónde vamos a vivir? No sé, respondió Ricardo con la voz apagada. No sé. Esa noche fueron a buscarme. Tocaron en todas las casas de mis conocidos, en la de mi compadre Jesús, en la de mi vecina Doña Socorro, en el taller donde trabajé por años. Nadie sabía dónde estaba, porque yo no le había dicho a nadie. Karina dejó un último mensaje en mi buzón. Su voz sonaba rota, desesperada. Papá, sé que te portamos mal, sé que Ricardo se pasó, pero por favor, hablemos, no nos hagas esto. Piensa en Jimena, ella te necesita, nosotros te necesitamos. Por favor, papá, por favor. Escuché ese mensaje 3 veces, y cada vez me dolía menos, porque no estaba castigando a Jimena. Jimena tenía una casa a su nombre, una casa que nadie le podría quitar. Estaba protegida, más protegida que nunca. A quien estaba castigando era a ellos, a los que me humillaron, a los que quisieron robarme, a los que planearon tirarme en un asilo. Los días siguientes fueron una cuenta regresiva. 15 días, 14 días, 13 días. Ricardo buscaba desesperado un lugar para vivir, pero con los precios de renta en la ciudad no encontraba nada que pudieran pagar. Todo estaba muy caro, todo pedía depósito, todo requería aval. Karina llamó a sus amigas, a sus primas. Nadie podía ayudarlos, nadie tenía espacio, nadie quería meterse en problemas. 7 días, 6 días, 5 días. Ricardo trató de negociar con los nuevos dueños. Les ofreció dinero para quedarse un mes más, 2 meses, lo que fuera. Los nuevos dueños dijeron que no, tenían prisa. Sus hijos empezaban clases en 2 semanas. Necesitaban mudarse ya. 4 días, 3 días, 2 días. Karina empezó a empacar, llorando, maldiciendo, preguntándose cómo su padre pudo hacerles eso. Ricardo, en cambio, dejó de gritar, dejó de buscar soluciones. Solo se sentaba en la sala, con la mirada perdida, fumando un cigarro tras otro. La noche antes del desalojo, Jimena preguntó por mí. «Mami, ¿dónde está el abuelo?» «No sé, mi amor. ¿Por qué se fue?» Karina no supo qué responder. Solo la abrazó y lloró. Yo, mientras tanto, dormía tranquilo en mi cama nueva, en mi casa nueva, en mi vida nueva. Había comprado muebles sencillos, una mesa de madera, 4 sillas, una cama de tamaño matrimonial, un ropero, una televisión pequeña, nada ostentoso, nada que me pesara, y todavía me sobraba dinero, mucho dinero, poco más de 2.100.000 pesos en el banco, generando intereses, más mi pensión de 6.200 pesos al mes. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por nada. La noche antes del desalojo, recibí un mensaje del licenciado Durán. Mañana a las 7 a.m. el notificador irá con la policía. Los nuevos dueños tomarán posesión a las 8 a.m. ¿Quiere estar presente? Respondí, no necesito verlo. Pero mentía. Sí necesitaba verlo. No para burlarme, no para gritarles, solo para cerrar ese capítulo, para ver con mis propios ojos que todo había terminado. Puse mi alarma a las 6 de la mañana. Me dormí sintiendo algo extraño. No era felicidad, no era venganza, era algo más profundo, era justicia. El mensaje llegó a las 6:43 de la mañana. Solo decía, hoy. Llegué a las 7:30 de la mañana. Me paré del otro lado de la calle, medio escondido detrás de un poste de luz. Nadie me vio. Nadie esperaba que yo estuviera ahí. El camión blanco ya estaba estacionado, bloqueando media banqueta.
2 hombres de overol descargaban cajas de cartón vacías. La patrulla de policía esperaba unos metros atrás, con las luces apagadas. La puerta de la casa estaba abierta. Alcancé a ver a Karina adentro, corriendo de un lado a otro con una bolsa de plástico en las manos. Ximena estaba sentada en las escaleras de la entrada, abrazando su muñeca, con los ojos rojos de tanto llorar. Ricardo salió cargando una caja. La aventó dentro del camión sin cuidado. Gritaba por el teléfono. «Te digo que no tengo más tiempo. Necesito ese departamento hoy, hoy». El empleado de la inmobiliaria, un hombre joven con camisa blanca y portafolios, revisaba unos papeles junto a los nuevos dueños. La pareja de doctores, él con lentes, ella embarazada. Los dos miraban la casa con una mezcla de emoción y pena ajena. Un policía se acercó a Ricardo. «Señor, tiene hasta las 8 para terminar. Después de eso, lo que quede adentro se considera abandonado». Ricardo lo miró con odio. «¿Abandonado? Estas son nuestras cosas. No pueden hacer esto». «Sí podemos», respondió el policía, con voz calmada pero firme. «La orden judicial es clara. A las 8 en punto esta propiedad pasa a sus nuevos dueños. Usted puede llevarse lo que pueda. Lo demás se queda». Ricardo aventó el teléfono al piso. La pantalla se rompió. Él no lo recogió. Solo se quedó ahí parado, con las manos en la cabeza, respirando fuerte. Karina salió cargando 2 maletas. Tropezó en el escalón. Las maletas se abrieron. La ropa se desparramó por la banqueta. Ella cayó de rodillas, sollozando, tratando de recoger todo. Nadie la ayudó. Ximena corrió hacia ella. «Mami, no llores. Por favor, no llores». Pero Karina no podía parar. Lloraba con la cara entre las manos, rodeada de su ropa en la calle, mientras los vecinos miraban desde las ventanas y las puertas. Sentí algo en el pecho. No era lástima, no era arrepentimiento, era algo más complicado, algo que no tenía nombre. Porque esa era mi hija, la niña que cargué en brazos, la que enseñé a andar en bicicleta, la que lloró en mi hombro cuando murió su mamá. Pero también era la mujer que me ignoró, que permitió cada humillación, que planeó robarme mi casa y tirarme en un asilo. ¿Qué se supone que debía sentir? Ricardo volvió a entrar a la casa. Salió cargando la televisión, después el microondas, después una lámpara. Todo lo aventaba al camión sin orden, sin cuidado, como si ya nada importara. El empleado de la inmobiliaria miró su reloj. 7:55. Los nuevos dueños esperaban pacientemente. Él tenía su mano sobre el hombro de ella. Ella acariciaba su panza de embarazada. Parecían buenas personas. Personas que cuidarían esa casa mejor que Ricardo y Karina. A las 7:58, Karina sacó la última caja. Estaba llena de fotos. Fotos de su infancia, de su boda, de Ximena de bebé. La puso en la banqueta y se sentó junto a ella, agotada, destruida. Ricardo cerró la puerta del camión. Sudaba. Tenía la camisa pegada al cuerpo. Se acercó al policía. «¿Ya? ¿Ya podemos irnos?» «Pueden irse cuando quieran», respondió el policía. «Pero a las 8 en punto, esta casa ya no es su problema». Ricardo volteó a ver la casa, una última vez. Después volteó a ver a Karina. «Vámonos», dijo con la voz rota. «¿A dónde?», preguntó Karina sin moverse. «No tenemos a dónde ir. Al hotel. Ya después vemos». «¿Con qué dinero, Ricardo? ¿Con qué dinero?» Ricardo no respondió, solo subió al camión, arrancó el motor. Karina levantó a Ximena, la cargó. Subieron al camión. Justo antes de irse, Ximena volteó hacia la casa y después volteó hacia donde yo estaba. Me vio. Sus ojos se encontraron con los míos. Abrió la boca, sorprendida. Quiso gritar mi nombre, pero su madre la jaló hacia dentro del camión. Ella se quedó mirándome a través de la ventana, con la mano presionada contra el vidrio, mientras el camión arrancaba. El camión arrancó. Se fue por la calle, dobló la esquina y desapareció. Los nuevos dueños entraron a la casa.
El empleado de la inmobiliaria les entregó las llaves. La patrulla se fue. Los hombres del camión se fueron. Y la calle quedó vacía. Solo quedaban las cosas que Ricardo y Karina no pudieron cargar. Una silla rota, unas cajas de cartón mojadas, un espejo quebrado. Yo me quedé ahí parado del otro lado de la calle, mirando esa casa que ya no era de nadie de mi familia. Respiré hondo. Una vez, 2 veces, y después me di la vuelta. Caminé despacio por la banqueta. Sentí el sol en la cara. Escuché los pájaros en los árboles. Olí el pan recién hecho de la panadería de la esquina y me sentí libre. No grité, no me burlé, no les dije, se lo merecen. Simplemente me fui. Con el tiempo entendí algo. Gritar no sirve. Lo que sirve es decidir. Saqué mi celular. Tenía 27 llamadas perdidas de Karina, 12 mensajes de Ricardo, 3 mensajes de números desconocidos. Los borré todos. Después marqué un número nuevo, un número que acababa de guardar 2 días antes. ¿Licenciado Durán? Señor Saldaña, ¿cómo está? Bien, muy bien, quiero hacer algo más. ¿Qué necesita? Quiero abrir una cuenta de ahorro a nombre de Jimena, para su educación, para su futuro, y quiero que nadie más tenga acceso. Solo ella. Cuando cumpla 18 años. Hubo un silencio del otro lado. ¿Cuánto quiere depositar? 400,000 pesos. ¿Está seguro? Completamente. Muy bien, lo preparo hoy mismo. Colgué. Guardé el teléfono y seguí caminando hacia mi casa, mi nueva casa, la pequeña, la humilde, la que era completamente mía. Mientras ellos perdían su techo, yo tomaba una decisión que nadie esperaba. 3 meses después del desalojo, salí de viaje. No fue algo planeado, no fue algo que soñara hacer. Simplemente una mañana desperté, miré por la ventana de mi casa pequeña, vi el árbol de limones moviéndose con el viento y pensé, ya no tengo nada que me detenga. Compré un boleto de autobús a Oaxaca. Nunca había estado ahí. Mi esposa siempre quiso ir. Decía que quería ver el mar de noche, comer tlayudas, caminar por calles empedradas, pero nunca fuimos, nunca tuvimos tiempo, nunca tuvimos dinero, siempre había algo más importante. Ahora sí tenía tiempo, y dinero, y libertad. El viaje duró 8 horas. Me senté junto a la ventana y vi pasar el paisaje. Montañas, pueblos, campos de maíz, niños vendiendo fruta en las paradas. Todo me parecía nuevo, aunque no lo fuera. Llegué a Oaxaca de noche. Busqué un hotel sencillo, una habitación pequeña, limpia, con vista a una iglesia colonial. Costaba 300 pesos la noche, económico, digno. Me acosté en esa cama extraña, en esa ciudad desconocida, y dormí como no había dormido en años, sin pesadillas, sin despertar en la madrugada, sin ese nudo en el pecho que me acompañó durante meses. Dormí en paz. Al día siguiente caminé por la ciudad, probé el mole negro, compré un alebrije en el mercado, me senté en el zócalo a ver pasar la gente. Nadie me conocía, nadie me juzgaba, nadie esperaba nada de mí. Era solo un viejo tomando café en una banca, y era suficiente. Desde Oaxaca viajé a Puerto Escondido. Vi el mar, ese mar que mi esposa quería conocer. Me senté en la arena, con los pies descalzos, sintiendo las olas llegar y retirarse, y le hablé, como si estuviera ahí conmigo. Lo hice, mi amor. Me defendí, recuperé mi dignidad, y ahora estoy aquí, cumpliendo lo que nunca pudimos hacer juntos. El viento se llevó mis palabras, las olas siguieron llegando, y yo me quedé ahí, sintiendo que algo dentro de mí finalmente sanaba. Durante esos 3 meses, viajando con calma y sin prisa, visité lugares que nunca imaginé conocer. Guanajuato, San Miguel de Allende, Querétaro. Cada ciudad era un recordatorio de que México era más grande que mi sufrimiento, más hermoso que mi rabia, más vivo que mi pasado.
En San Miguel de Allende me encontré con un viejo compañero de trabajo, Ramón. Hacía 15 años que no lo veía. Estaba sentado en una cafetería tomando café, leyendo el periódico. Me acerqué con cuidado. Ramón levantó la vista. Tardó un segundo en reconocerme. Después sonrió. Martín, ¿qué haces aquí? Lo mismo que tú. Viviendo. Nos sentamos a platicar. Me contó que se había jubilado hacía 2 años, que se había divorciado, que sus hijos vivían en Estados Unidos, que él decidió vender todo y recorrer México hasta que se le acabara el dinero o la vida. ¿Y tú?, preguntó. ¿Cómo estás? Libre, respondí. Por primera vez en años, completamente libre. Ramón me miró con una sonrisa cómplice. Eso suena a que hay una historia ahí. La hay, pero es larga. Tengo tiempo. Le conté todo, cada detalle. Desde las humillaciones hasta la venta. Desde el plan silencioso hasta el desalojo. Ramón escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó callado. Después levantó su taza de café. Por la dignidad, Martín. Por recuperarla cuando todos pensaban que ya la habías perdido. Brindamos. Y en ese momento supe que había hecho lo correcto. Regresé a mi casa después de 3 meses. La encontré exactamente como la dejé. Limpia, ordenada, mía. El árbol de limones tenía frutos nuevos. Los corté. Hice agua fresca. Me senté en el patio a tomarla mientras el sol se ponía. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Señor Saldaña? Sí, soy la maestra de Jimena. Disculpe que lo moleste. Su hija me dio este número hace meses. Quería hablar con usted. Se me aceleró el corazón. ¿Le pasó algo a Jimena? No, ella está bien. Pero ha estado preguntando mucho por usted, y creo que sería bueno que hablaran. ¿Karina sabe que me está llamando? Hubo un silencio. No, fue idea mía. Jimena llora mucho en la escuela. Dice que extraña a su abuelo. Dice que no entiende por qué se fue. Cerré los ojos. Respiré hondo. Dígale que su abuelo la quiere mucho y que cuando ella cumpla 18 años va a entender todo. ¿Eso es todo? Eso es todo. Colgué y lloré, no de tristeza, de algo más profundo, de aceptación, porque Jimena estaba protegida. Tenía una casa a su nombre. Tenía 400,000 pesos guardados para su educación y cuando fuera mayor podría decidir por ella misma qué hacer con todo eso. Karina y Ricardo, en cambio, no tenían nada de mí. Ni dinero, ni casa, ni herencia. Nada. El licenciado Durán me había explicado todo muy claro. Legalmente, ellos no podían reclamar nada. Yo vendí mi propiedad, compré otra. La puse a nombre de mi nieta, todo bajo la ley, todo irreversible. Si algún día intentaban algo, se encontrarían con un muro legal que nunca podrían romper. Una semana después, recibí una carta del bufete de abogados que Ricardo había contratado. Amenazaban con demandarme por despojo familiar y abandono de obligaciones paternas. Se la llevé al licenciado Durán, leyó la carta, se rió. Esto no tiene fundamento legal, 0, es puro berrinche. ¿Qué hago? Nada, ignórelos. Si demandan, los vamos a destrozar en el tribunal. Usted no hizo nada ilegal, nada inmoral, solo protegió su patrimonio. Rompí la carta y volví a mi vida. Ahora todas las mañanas me levanto sin prisa, preparo café, leo el periódico, salgo a caminar por el parque, platico con los vecinos, riego el árbol de limones, vivo con 3,000 pesos a la semana entre mi pensión y los intereses de mis ahorros. No es mucho, pero es más que suficiente. No tengo televisión de pantalla grande, no tengo carro, no tengo lujos, pero tengo paz, tengo dignidad. Tengo mi nombre en una escritura que nadie me puede quitar, y eso vale más que cualquier otra cosa. A veces pienso en Karina. Me pregunto cómo estará, dónde vivirá.
si habrá entendido lo que hizo. Pero no la busco, no la llamo, no le explico nada, porque algunas lecciones solo se aprenden en silencio. Hace 2 semanas, caminando por el mercado, vi a Ricardo. Estaba comprando verduras. Se veía más viejo, más delgado, más cansado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él bajó la vista. Yo seguí caminando. No sentí rabia, no sentí triunfo, solo sentí nada. Y eso era exactamente lo que necesitaba sentir. Anoche, sentado en mi patio, mirando las estrellas, recordé algo que mi esposa me dijo una vez. La venganza más grande es vivir bien sin ellos. Tenía razón. No me vengué con gritos, me vengué con decisiones. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar?